la familia se ha convertido en el centro de ataque de nuestra cultura. Hoy en día encontramos muchas definiciones de lo que es familia y aquel núcleo de sociedad, aquella institución que Dios creó desde el Edén para su gloria, ha sido completamente distorsionada. Aquel pedazo del cielo que es llamada la familia, en donde las personas deberíamos encontrar descanso, sosiego, paz, tranquilidad, comprensión, se ha convertido en un campo de batalla. Hoy, si tú tienes una familia, tienes que participar de este estudio. Y estoy seguro que la tienes. Puedes ser hijo, puedes ser padre. Este tema es para ti, para que entiendas cómo reposamos en la familia, cómo la familia se convierte en ese oasis, cómo la familia se convierte en ese pedazo del cielo, cómo la familia se convierte en ese núcleo de la sociedad y el último baluarte de defensa de los seres humanos. Reposo en la familia. Te invito a que podamos orar antes de entrar al tema de esta hora. Nuestro Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendito seas por tus misericordias y tus bondades. Pedimos hoy, Señor, tu instrucción al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, los que están viendo por TV, pueden ir al canal de YouTube de la Red Ha de Venir y en la descripción de este video encontrarán el estudio, la presentación de lo que vamos a tener hoy día. Puedes compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tu iglesia también. Muy bien, vamos a entrar entonces a nuestro estudio. Reposo en la familia. Como es de costumbre, dividimos nuestro estudio en tres: las familias disfuncionales, familias funcionales y reposo en la familia. Estos tres puntos vamos a abarcar en el estudio de hoy. Vamos por el primero, familias disfuncionales. ¿Qué significa la palabra disfuncional? La palabra disfuncional significa funcionalmente deteriorado o algo que no funciona correctamente. Como si le faltara una pieza o como si una pieza equivocada esté reemplazando a otra. Pregunta 2. ¿De qué manera la familia de Abraham fue disfuncional? Sí, Abraham, el patriarca, al quien los judíos decían somos nuestro padre Abraham. Ese Abraham, la familia de Abraham era disfuncional cuando Agar fue incluida en el lecho matrimonial. Eso se encuentra en Génesis 16, versículo 1 al 5. Agar, la sierva, entró como una tercera persona a ese matrimonio. Entonces, ahí se convirtió en una familia disfuncional. Pregunta 3, ¿de qué manera era disfuncional la familia de Isaac? La familia de Isaac era disfuncional porque cada padre favorecía a un hijo sobre el otro. Interesante, ¿no? Los dos hermanos y los padres, cada uno tenía su favorito. Y de esa manera la hacían disfuncional a la familia. ¿De qué manera era disfuncional la familia de Jacob? Génesis 29, versículo 21 al 30. La familia de Jacob era disfuncional porque Jacob fue obligado a casarse con una esposa a la que no amaba y que competía con su hermana a quien amaba Jacob. Jacob no solo fue el problema de que su suegro al momento de casarse le da a la hermana que él no, a la hija que él no quería. Entonces Jacob, aparte de casarse con una mujer que no amaba, trabaja por la mujer que amaba y cada mujer trae sus siervas. Entonces se convirtió en un serio problema
en el que estaba Jacob, una familia completamente disfuncional. 5. ¿De qué manera encontró paz y reposo José cuando fue incluido en la casa de Potifar? José encontró la paz al obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando eso podría costarle la vida. Mis amigos, hay muchos versículos que estamos viendo en cada pregunta. Por eso, nuevamente, en la descripción del video puedes descargar la presentación donde tú puedes ver todos esos versículos detenidamente. Por cuestiones de tiempo, nosotros avanzamos y tocaremos versículos específicos. Entonces, José encontró paz al obedecer los mandamientos de Dios en un hogar, en una familia, donde él se encontraba como un siervo. Es más, en ese hogar fue tanto su desempeño correcto para exaltar a Dios en cualquier actividad que él realizaba, que Potifar le da toda autoridad sobre su hogar. Entonces vemos esa paz que consiguió José, esa prosperidad, esa tranquilidad, esa confianza que José ganó, glorificando a Dios en sus actos. Vamos a la siguiente. ¿Qué le dijo Dios a Abraham que hiciera para resolver el problema de Agar? Dios le dijo a Abraham que echara afuera a la sierva y a su hijo. Entonces vemos aquí una solución al problema. ¿Cómo resolvieron Jacob y Esaú la disfuncionalidad? Jacob y Esaú tuvieron un momento muy hermoso. Jacob y Esaú se perdonaron el uno al otro. Perdón. El perdón que hay entre hermanos, entre padre e hijo, entre padre e hija, madre, esposo, esposa. El perdón es esencial para que la familia sea funcional. Entonces, Jacob y Esaú se perdonaron el uno al otro y se ofrecieron regalos trayendo paz y reposo. Yo tengo que hacer un paréntesis en este momento y preguntarte lo siguiente. ¿Tú tienes paz en tu hogar? ¿Perdonaste a tu papá? ¿Perdonaste a aquel hombre que dejó tu familia? ¿Perdonaste a tu madre? Muchas veces los hijos somos prestos para juzgar a nuestros padres. A veces no tomamos en cuenta que nosotros cometeremos errores tal vez peores que ellos. O no consideramos que ellos son hombres con imperfecciones, con falencias y con errores. El perdón es indispensable. Y el perdón, escuchen esto, que lo vamos a ver más allá. El perdón, si una persona experimentó la gracia salvadora, la gracia que perdona de Cristo Jesús, como cristiano, también tengo que dar esa misma gracia de perdón a mi prójimo. ¿Y quiénes son mis prójimos más cercanos? Tu familia. Entonces, el perdón es indispensable. Y créanme que es lo más difícil de realizar. Mirar a los ojos a aquel hombre que te abandonó y decirle, perdóname por tener rencor hacia ti. O el padre, ver a los ojos de los hijos a quien abandonó o a la mujer que abandonó y pedirle perdón. Es una de las cosas más difíciles, créanme. Pero es lo que más paz da al hogar. El perdón entre hermanos, el perdón entre padres. Que Dios te bendiga y que te dé fortaleza para pedir perdón. Vamos a la siguiente. Pregunta 8. ¿Qué héroes improbables de la fe que tenían familias muy disfuncionales se encuentran en Hebreos 11? Bueno, hay un pastor que se llamaba Leonard Ravenhill y él decía que cada vez que abro Hebreos 11 caigo de rodillas y oro al Señor, que estos grandes hombres sin tener la palabra de Dios tenían tanta fe en Él. Y nosotros la tenemos, decía él, hablando de los hombres que Hebreos 11 menciona.
Pero es interesante que esos hombres, profetas, hijos de Dios, hombres que Dios usó con poder, eran personas, escuchen esto, con los mismos temores, debilidades, tentaciones, dificultades que nosotros. Es más, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, venían de familias disfuncionales. Sí, claro que sí. Vamos a tomar un ejemplo. David, sus hijos se querían matar. Querían matarlo a él, querían derrocarlo. Es increíble cómo esas personas que Dios usó vienen de familias disfuncionales. ¿Qué porcentaje de las familias de la tierra son disfuncionales hoy? Y esa es una pregunta que la respuesta se encuentra en Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dice, ¿qué porcentaje de las familias hoy en día son disfuncionales? Escuchen esta respuesta. Desde la caída del hombre, todas las familias de la tierra son disfuncionales en un grado u otro. ¿Cuál es la razón? Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición de la humanidad. No hay ni siquiera uno. Todos nos encontramos en una situación disfuncional que el pecado trajo en la raza humana. Entonces, yo tengo que darte aquí un consejo. Escucha esto. Si tú, mi amigo, crees que casándote serás feliz, te voy a dar una noticia. No te enojes conmigo. Pero si ya una vida de un pecador es triste, imagínate cuando dos pecadores se unen. Imagínate cuando un pecadorcito se une a la familia. Es un problema más difícil de llevar, ¿no? Pero déjame decirte algo y conforme vamos a ver el tema, veremos que el regalo del matrimonio y las familias es un regalo precioso, temporal, pues dura lo que tengamos vida en esta tierra, pero es precioso. Les adelanto un poco. Es el instrumento que Dios usa para la santificación de sus hijos. No sé si les ha pasado, estoy seguro que a muchos hijos de Dios cristianos, ¿no? Que cuando eran solteros decían, wow, yo agradezco al Señor por los cambios que ha hecho en mi vida, la transformación. Hoy algunos ya se pasan y dicen, solo falta que venga el carro de fuego de Elías y me lleve al cielo, mira cómo soy. Pero escuchen esto, una vez llegado al matrimonio, cuando tu auxilio opuesto o ayuda idónea, como lo nombra Génesis, está frente a ti y es un espejo de lo que tú eres, te das cuenta que faltaba mucho en el camino de la santificación. Vamos a ver un poquito más ese tema conforme vayamos avanzando. Entonces, desde la caída del hombre, todas las familias, todos los hombres, todas las personas nos encontramos en una condición disfuncional. Si todas las familias de la tierra, ahora viene la pregunta 10, si todas las familias de la tierra tienen disfunción en un grado u otro, entonces, ¿cómo puede un miembro de la familia encontrar reposo? Si tú me dices que, claro, yo soy un pecador, ella es una pecadora y nos unimos y ahora hay dos pecadores bajo un mismo techo, ¡wow! Esto se va a poner difícil. ¿Te imaginas cuando nazca un pecadorcito, otro pecadorcito? Esto se va a poner de color de hormiga, se va a complicar la cosa. Y nos hacemos la pregunta, entonces, ¿cómo puede un miembro de la familia encontrar reposo? Escucha la respuesta.
El reposo para cualquier miembro de la familia viene solo por la obediencia a Dios. Y encontrando perdón cuando esa obediencia es imperfecta. Vuelvo a recalcar. Si yo soy un hijo de Dios, un cristiano, creo que Jesucristo vivió una vida perfecta por mí y murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que yo no podía pagar y vivir una vida que yo no puedo vivir. Creo en Él. Soy un hijo de Dios por medio de la fe, por gracia de Jesucristo. Y si yo entiendo que mis pecados, escuchen esto, inexcusables, que todos mis pecados que no tenían excusa, fueron perdonados por el Señor Jesucristo, por su preciosa gracia, ¿cómo yo no he de hacer lo mismo con mi prójimo más cercano, que es mi esposa? ¿Cómo yo no voy a perdonar un error, una falta de mis hijos? Si cuando leo la palabra de Dios encuentro a un Dios que en Miqueas dice, me deleito en la misericordia, cuando te perdono, tomo tu pecado, lo echo al fondo del mar, no me acuerdo. Entonces veo en la palabra de Dios a un Dios misericordioso, que en vez de darme a mí su justicia, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, me perdona, me limpia, me declara justo, me da su Espíritu Santo. Si yo experimenté eso, ¿cómo yo no voy a hacer lo mismo a mi prójimo? Por eso Jesucristo en la oración modelo lo incluyó. Padre, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el reposo en la familia, el reposo se halla si vivimos en una obediencia a la palabra de Dios y si encontramos perdón cuando fallemos a la palabra de Dios. Pregunta 11. ¿Cómo puede una persona conocer la voluntad de Dios en una institución particular? En una situación particular. Para conocer la voluntad de Dios en una situación particular, una persona debe ser familiarizada con los 10 mandamientos y la Biblia en general. Porque, mi amigo, déjame decirte algo. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Quiero que vayas al libro de Efesios capítulo 5. Y te quiero dar un mandato. Y también quiero que vayas, poniendo un dedo en Efesios, quiero que vayas al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y te voy a decir enseguida a qué versículo. Escucha esto. Existen en la palabra de Dios en el Éxodo 20 los mandamientos de Dios, que fueron promulgados en el Sinaí, escritos por su propio dedo. Y en la palabra de Dios existen mandatos. Esta es la palabra de Dios, la voz de Dios escrita. El error que nosotros cometemos es darle importancia a un mandato y al otro no. O categorizar, no, este mandamiento es, y no me preocupo de los demás. No, no es así con el Señor. Si bien nuestro Señor Jesús dividió en dos, ama a Dios con toda tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos se desglosan diferentes mandatos que no se contradicen, sino se corroboran en la palabra de Dios. Y quiero decirte esto. Aquí va un mandamiento a los casados. Y el mandamiento es el siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahí, varón, tienes un mandato de Dios. Ama a tu esposa
como Cristo amó a su iglesia, dando su vida por ella. ¿Quieres otro mandato? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 6 y escuchen lo que dice esto. Versículo 6. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿se deja entender la palabra de Dios en ese aspecto? Si bien en la respuesta dice, para conocer la voluntad de Dios en una situación particular, una persona debe familiarizarse con los 10 mandamientos y la Biblia en general. Vamos a encontrar en este libro instrucción. Si soy hijo, hay instrucción. Si soy padre, hay instrucción. Si soy soltero, hay instrucción. Si soy viudo, hay instrucción en este libro. Para este libro, mis amados hermanos, la palabra de Dios es la luz en el camino. Lámpara a mis pies es tu palabra, es una lumbrera a mi camino. Entonces, para que tú desees tener paz, reposo, conocer la voluntad de Dios, necesitas familiarizarte con la palabra de Dios. El Espíritu Santo impresionará a los creyentes en el camino que deben seguir. Una conciencia bien informada ayudará. Te voy a dar otro ejemplo. A ver, vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo 20 y te voy a dar otro ejemplo. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios. Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos. Entonces, vamos a ver el versículo 10. Versículo 14. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Yo estoy casado, tengo mi esposa. Si yo no conociera la Biblia, ni lo que el Señor me instruye en ella, de lo que me dicen sus mandamientos que no haga, mi mente, mi conciencia, mi razón no está instruida o informada de lo que es bueno y de lo que es malo. Intuimos en muchas ocasiones. Por ejemplo, sabemos que algunas cosas están mal por naturaleza, por una conciencia, por la influencia del Espíritu Santo en general de la humanidad. Pero si yo no conozco, mi mente no está instruida por los 10 mandamientos exactamente como dice, yo me puedo excusar de una u otra manera. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Ay, no sabes, ya mi esposa no me trata bien, ya que mira que es diferente. Creo que yo necesito una esposa, otra esposa. Sí, creo que sí. Y yo puedo razonar de esa manera, como muchas personas. Pero si conociera Éxodo 20, en donde dice, no cometerás adulterio, me para en seco y me dice, hey, escúchame bien, no cometerás adulterio. Ay. Entonces, está bien, Señor. Me está instruyendo el Señor. Y ahora, corroborado eso, voy a Mateo 5 y encuentro cuando Jesús le dice, y si tú miras a una mujer para codiciarla, estás adulterando. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios empieza a instruir a la mente, a la conciencia y a tener una vida correcta? Muy bien. Vamos a continuar. Pregunta 12. En Efesios 6, ¿qué consejo específico da Pablo a los hijos para que haya paz y reposo en la familia? Esto tengo que leértelo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú eres un hijo,
Pregúntate si estás honrando a papá y a mamá. ¿Deseas días en paz, de descanso, de gozo, de tranquilidad? La Biblia dice que hay un mandamiento con una promesa maravillosa, que si honras a tu padre y a tu madre, que son figuras de autoridad de Dios aquí en la tierra, si tú honras a ellos, escucha lo que va a pasar. Te irá bien y tu vida será larga. Pregunta 13. ¿Qué consejo específico da Pablo a los padres en Efesios 6? Pablo dice a los padres que no desanimen a sus hijos provocándolos a ira, sino que los animen a confiar en el cuidado de Dios y a instruirlos en los consejos de Dios. También hay responsabilidades para los padres, ¿se dan cuenta? Hay para la esposa, para el esposo, para el que es papá, para el que es mamá, para los hijos. La palabra de Dios es completa. Efesios 6, ¿qué consejo específico da Pablo a quienes emplean asistentes domésticos? Pablo enseña que los asistentes domésticos deben ser tratados con justicia, amabilidad, sin amenazarlos. ¿Qué principio general nos enseña cómo siempre podemos tener la dirección de Dios en nuestras vidas? Salomón nos dice que si reconocemos a Dios, elegimos hacer su voluntad, en cada área de nuestras vidas, Él dirigirá nuestros caminos. Cuando tú ya te instruyes con la palabra de Dios, entiendes que es correcto, qué es voluntad de Dios y qué no es. No estás esperando, ay Señor, dame una prueba, ay Señor, ay yo creo que tengo que viajar a China porque mira, justo pillé un puesto de comida china. No es así con Dios. Aquí está la voluntad de Dios escrita para ti. Y cuando tú, dice Salomón, cuando elegimos hacer esa voluntad en cada área de nuestras vidas, entonces estamos caminando sobre la voluntad de Dios y sobre el camino de Dios. Estarás confiado que Él está a tu lado. Vamos a continuar. 16. Además de que cada miembro siga el consejo específico dado por la palabra en Efesios, ¿qué actividades corporativas traen paz y reposo a la familia? Ahora, tengo que recordarles lo siguiente. Si un pecador se une a una pecadora y nace en pecadorcito, se complicó la cosa, pero ya hemos visto que si encontramos perdón en Cristo, somos nuevas criaturas. Seguimos teniendo errores, pero ahora nos perdonamos porque Cristo me perdonó a mí. Y ahora llevamos una vida en familia conforme a la palabra de Dios. Los hijos honran a los padres aman, protegen, proveen a su familia. Y lo difícil que se pintó la cosa empieza a tener ahora un respiro y descanso. Ahora, aparte de eso, ¿qué más dice la pregunta? Agradecer a Dios por cada comida. Qué hermoso es cuando la familia agradece el bocado de pan que hay en su mesa. Tener un momento, un culto matutino, un culto vespertino al anochecer y celebrar el descanso y el refrigerio del sábado semanal, del día de reposo. Mis queridos amigos, solo quiero que piensen en esto. Cuando tú abres tus ojos, vas a la cama y ves a tu hijito durmiendo, tu esposa ya despierta, y cuando todos nos despertamos, agradecemos a Dios porque durante la noche, el momento donde más vulnerable es el hombre indefenso, durmiendo, descansando, no nos pasó nada. No hay motivo para decirle, gracias Señor, vi un día más salir el sol. Gracias Señor, hay alimento para este día. Gracias Señor por cuidarme mientras yo dormía. Gracias Señor. Señor, hoy día saldrá al colegio, saldrá a trabajar, nos ponemos en tus manos. Y cuando llega la noche, nos reunimos a agradecerle porque nos cuidó durante el día. Oh, mi amigo, qué hermosa esa actividad. ¿Cuáles son las características generales que aportan paz y reposo a la familia? Amor desinteresado, perdón voluntario, sobrellevar las cargas los unos de otros y bondad traen paz y reposo. Vamos a terminar. Dice, ¿a qué principio general debe adherirse una persona cuando busca un compañero de vida?
Al buscar un compañero de vida, uno siempre debe limitarse a los verdaderos creyentes, porque Pablo aconseja: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amós escribe: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Pablo agrega: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos, mi amigo, Gálatas nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Si tú naciste de nuevo, eres una nueva criatura, un cristiano verdadero, tus frutos son del Espíritu: amor, paz, benignidad, bondad, templanza, paciencia. Pero de repente te unes con una persona que no nació de nuevo en el Espíritu, es carnal. ¿Qué tiene los frutos de la carne? Ira, celos, lujuria, fornicaciones, enemistades, pleitos, lascivias. Mi amigo, y a eso te quieres unir. Piensa los resultados tristes de esa unión. Si una mujer al convertirse es cristiana, si una mujer al convertirse en cristiana sea casada con un esposo incrédulo, ¿qué dicen Pedro y Pablo que puede hacer para ganar a su esposo y beneficiar a su familia? Pablo dice que la esposa creyente, escuchen esto, debe permanecer con su esposo porque esto trae santidad tanto para él como para sus hijos. Y Pedro dice que por su estilo de vida piadoso, la esposa creyente ganará al esposo incrédulo. Qué maravilloso consejo que da la palabra de Dios en este caso. Pregunta 20, la última. ¿A quién es probable que ataque Satanás cuando busca destruir a uno de los siervos de Dios? Cuando Satanás desea destruir a uno de los siervos de Dios, a menudo ataca a los más cercanos a él: cónyuge, madre, padre, hijo o un amigo íntimo. Es por esa razón que el foco de ataque cultural, social que vivimos hoy en día, el foco de ataque es la familia. Y al principal sujeto en la mira es el hombre, es el varón. Mi amigo, vivimos en un momento en donde está siendo atacada la familia y cada uno cumple un rol. Pero nuestra cultura nos ha enseñado que si quieres te casas, si quieres te divorcias, menosprecian el matrimonio. Nos hemos olvidado que el matrimonio es un pacto donde Dios es el centro. En donde yo estaré contigo hasta solo en los días buenos, no, en los días buenos, en los días malos, en la salud, en la enfermedad. Mi pacto que hago frente a ti con Dios es que estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Y ese es el pacto matrimonial. Ese es el núcleo, esa es la familia. Mi querido amigo, la familia del Señor es un lugar donde se hallará reposo. Hay problemas, sí, hay dificultades, sí, hay pecados, sí, pero hemos visto, si cada uno cumplimos un rol, si considero yo a mi prójimo digno, merecedor de mi aprecio, de mi amor, de mi cuidado, de dar lo que yo recibí por gracia. Yo recibí perdón, yo también daré perdón. La familia va a encontrar paz y descanso. Los hijos honrarán a papá y a mamá. El esposo valorará a su esposa, la amará como Cristo amó a su iglesia. Será un lugar de descanso.